¿Qué tal? Me llamo Gema Ortiz, soy sexóloga clínica y educativa del Instituto EFESA y me da mucho gusto en esta ocasión poder charlar contigo sobre cómo le puedes hacer para que las niñas y los niños tengan más confianza para acercarte a ti, para hablar de sexualidad, ¿no? Nos pasa mucho que de repente cuando no se construyó esta confianza los primeros años de la infancia, digamos los primeros 8, 9 años, luego a finales de la infancia, a los 12, 11 años, ya cuesta mucho trabajo porque no se construyó esta confianza. Entonces sí es importante que luches por cimentarla ahora, tanto en casa como en la escuela. Y para eso necesitas revisar, por ejemplo, sí puede ser que tú digas, bueno, ¿por qué pasa que a la maestra de tal asignatura los niños y las niñas le cuentan más cosas sobre su sexualidad, sobre la amistad, sobre el amor, sobre su cuerpo, y a mí no, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué pasa que a mi pareja, mi niño, de repente estamos cenando y empieza a charlar con mucha facilidad de temas de sexualidad infantil y conmigo no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a buscar porque sí es probable que varias de las circunstancias las puedas mejorar tú y ten confianza, ten esperanza, porque en cuanto los niños y las niñas vean que tu actitud ha cambiado, pues es muy probable que puedan confiar en ti. Mientras más pequeños y pequeñas, más fácil de lograrlo. Entonces, un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta es que necesitas un concepto saludable y positivo de sexualidad infantil, ¿no? Entonces, para ello necesitas primero entender qué es la sexualidad infantil, que abarca temas que tienen que ver con el cuerpo, con el ser niño o niña, con la amistad, con el cariño, con el amor, con las sensaciones, con el placer, con la atracción y con el cuidado o la planeación y la ideación de la maternidad y la paternidad. Todo eso tiene que ver con la sexualidad infantil. Entonces, primero, construye tu concepto infantil de sexualidad para que no estés pensando en que todas las cosas tienen que ver con la sexualidad adulta. Es decir, a tu mente le tenemos que cambiar el chip para decir, ahora estoy hablando con un niño o una niña, que eso lo haces todo el tiempo, ¿eh? Lo haces para explicar un montón de cosas de la vida. O sea, sí tienes ese chip, solamente hay que colocarlo también en sexualidad. Y en ocasiones, al principio, hay que darse unos segundos para cambiar ese chip. O sea, cuando hay un comentario, cuando hay una pregunta, una inquietud, espérate tantito antes de interpretarlo como adulta para que puedas aterrizar a un concepto infantil de sexualidad. Y luego dijimos que ese concepto sea infantil, que sea saludable, que sea positivo. Entonces, trata de pensar un poco y lo puedes pensar a partir de tu propia vida. Por ejemplo, si tú dices, a ver, la sexualidad ha sido importante para mi vida, ha aportado a mi felicidad, me ayuda a vincularme mejor, es importante para mi bienestar con mi cuerpo, para mi aceptación, para mi autoestima, las sensaciones, el poder disfrutar a través de los sentidos, en la parte erótica y en la parte no erótica, me ayuda a vivir con más bienestar la vida, me ayuda a disfrutarla. Esta capacidad de cuidado hacia los demás ha sido importante en mi vida, le ha dado un sentido, hay algo bello en ella. Entonces, ya que reflexionaste un poco, seguramente te va a ser más fácil poder decir, la sexualidad es bonita, la sexualidad es muy importante para tu bienestar, la sexualidad es tuya y va a ser parte de tu felicidad si la cuidas, si la proteges, si la manejas con respeto. Entonces, me encantaría poder hablar de sexualidad infantil porque me parece muy linda, ¿no? Es algo parecido a cuando un niño o una niña te pregunta, por ejemplo, si una manzana es algo saludable. En general, pues casi nadie tendríamos problema para decir, pues claro, las manzanas son saludables, ¿no? Ahora, si te fijas, cuando nos preguntan si una manzana es saludable, no decimos, pues depende, ¿no? Depende si está, si tiene animalitos, depende si está podrida, depende si te la encontraste en un basurero. No decimos eso, porque en general no nos está preguntando eso. Entonces, de igual manera, con la sexualidad, hace el mismo ejercicio. Claro que es, o sea, piensa en la sexualidad positiva, en la sexualidad libre de conflicto y entonces adjudícale esos mismos valores que le podrías adjudicar a la manzana.
No quiere decir que no vamos a hablar de que hay manzanas que están echadas a perder, pero ahorita esa no es la pregunta. Ahorita el reto es ve la dimensión positiva de la sexualidad para la vida, porque es muy, muy importante. Entonces, un poco ya hablamos en la primera parte de un elemento que es no interpretar las cosas con la mente adulta. Entonces, necesitas acercarte a la mente infantil. Y ahí muchas veces lo que ayuda mucho es cuéntame un ejemplo de esto que me estás platicando. O tú qué piensas de eso. Pero tú qué piensas de eso no es una indagación como dime todos los detalles para calificarte, ¿ven? O sea, es como permitir que fluya la comunicación. O yo puedo decir algo, por ejemplo, no, pues yo pienso que sí es algo importante. ¿Tú qué piensas? Como cuando vamos en el coche platicando y se hace un diálogo, no un interrogatorio, ¿no? Em, y bueno, ese sería otro elemento importante. Ahora, otro recurso que necesitas es no juzgar. No juzgar, que no se te vea en tu cara que estás etiquetando de inmediato lo que está diciendo la niña o el niño, que no estás diciendo esto es saludable, esto es correcto, esto no lo deberías de saber. Entonces, libera tu mente de etiquetas de qué es exactamente lo que tendría que pasar en la sexualidad infantil y en el lenguaje sexual infantil y ábrete a explorar y a escuchar porque las cosas han cambiado. Los niños de ahora y las niñas actuales pues tienen mucha más información, utilizan mucho más lenguaje, que no quiere decir que todo lo comprenden, de lo que tú pudiste haber manejado en la infancia. Y no se diga si vienes de una familia donde no se podía hablar, pues muchas de tus preguntas hasta se bloquearon y ya las olvidaste, ¿no? Entonces, ábrete a entender, a ser flexible, a ser tolerante y no critiques con tu cara y no critiques con tu gesto, con tu actitud y permite que fluya la conversación antes de dar tu opinión. Otro elemento muy importante es que confíes en ti. A ver, tú has resuelto muchas cosas importantes de la vida, muchas cosas. Tu hijo o alumna o alumno ya tiene 3 años, ya tiene 8 años, ya tiene 11 años. Y muchas situaciones difíciles las has podido lograr. Y creo que podríamos decir que en general me imagino que te evaluarás como una madre o un padre, como dice algún autor, suficientemente bueno o buena, pues que está echándole todas las ganas para participar. Por eso estás escuchando esta charla, ¿no? Esta pequeña conversación. Entonces, confía en ti y confía en que lo más importante que puedes transmitir a los niños y a las niñas es tu afectividad y tu postura saludable hacia la sexualidad. No te preocupes tanto por tener que saber un montón de información. Transmite confianza, transmite cercanía. Ahora, otro elemento importante. Hay que ver cómo es tu hijo o tu hija o tus alumnos. Muchas veces tener un material en casa, como puede ser un rompecabezas, como puede ser unos muñecos sexuados o simplemente invitar a ver un video, por ejemplo, relacionado con la sexualidad infantil, algo bonito, algo que sea fácil para ti, te va a facilitar que se abra la comunicación. O sea, si no hay ningún estímulo que tenga que ver con la sexualidad, pues es probable que ese tema en tu casa se vuelva silencio. Es como si en tu familia, por ejemplo, son muy deportistas, pues seguro hay varias cosas relacionadas con el deporte, ¿no? Y seguro a lo mejor hay alguna revista y hay objetos y están las pelotas y están las raquetas y están los uniformes y están unos shorts. Y más o menos han hablado de cuáles telas están más ricas para sudar un montón. Eso es meter el tema a la dinámica familiar. O sea, necesitamos que dentro de los juguetes de tu hijo o tu hija y dentro de los materiales educativos, como podría ser un rompecabezas, un dibujo, un cuento sobre el tema, y dentro de las cosas que ven, como por ejemplo los videos que ven, las canciones que ven, incluyas en parte la sexualidad. No se trata de que llenes de cosas sexuales. La sexualidad es importante, muy importante, pero no es lo único en torno a lo cual va a girar mi vida familiar ni la confianza para hablar. Entonces, asegúrate de incluir algún material que pueda facilitar que si hay interés, se toque el material, se use el material y se hable de ese recurso educativo o ese juego, etcétera. Ahora, algunas mamás y papás crecieron con la idea
de que solamente las mujeres van a hablar de sexualidad con los niños y solamente los hombres con las niñas y los hombres con los niños. Eso ya se acabó. En general, tú te vas a dar cuenta que ahí el ganón o la ganona en la casa es el que creó confianza, el que no juzgó, quien escuchó con amor, quien escuchó con una sonrisa, quien escuchó con calma, quien hizo una pregunta inocente y quien dio una aprobación a ese comentario tan importante o simplemente pudo decir, veo que para ti eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso de qué sexo educa, pues eso ya no aplica. Lo que aplica es construir confianza y que podamos estar mamá, papá o la forma como esté constituida la pareja o incluso puede ser abuela, abuelo, tutor, es decir, que las personas adultas que estemos alrededor de los niños y las niñas podamos ser personas que se puede hablar. O sea, no está muy padre que tengamos que decir, pues este tema solo lo puedo hablar con mi mamá o este tema solo lo puedo hablar con mi papá. Entonces, algo que puede pasar es que cuando tu hijo o tu hija te comparta algo, tú después, aunque no estuviera ahí tu pareja, tú después lo compartas con tu pareja, ¿no? Y que puedan juntos decir, oye, ¿qué nos gustaría decirle de esto? ¿Cómo podrías participar en esto? Oye, ¿qué te parece si el sábado hacemos esto juntos, que tiene que ver con este tema? Y, o directamente, ¿no? Oye, le platiqué a tu papá, o le puedo platicar a tu papá, le puedo platicar a tu mamá, a tu abuela, esto que me estás contando me gustaría, yo creo que a ella le gustaría saber cómo te sientes, qué te gusta, qué te preocupa, y entonces poder meter a la pareja. Entonces, algo que no es te recomiendo que hagas es que digas, sí, eso se lo preguntas a tu papá cuando venga, sí, eso se lo dices a tu mamá cuando venga. O no, pues yo soy mamá, yo no sé nada del cuerpo de los niños, eso pregúntaselo a tu papá. Ese tipo de cosas, bueno, vamos a tratar de evitarlas y vamos a involucrar a nuestra pareja y tratar de mandar mensajes positivos asociados a la sexualidad. Ahora, por ejemplo, hay papás y mamás eh, que a lo mejor se les va la mano al otro lado. Es decir, como que quieren insistir mucho en hablar de un tema de la sexualidad en particular o tienen a los niños, a las niñas saturadas sobre ese tema. Por ejemplo, algunos puede ser la prevención del abuso sexual, ¿no? Cuando tu educación sexual se reduce a un tema y ese tema es preventivo y no es positivo y ni siquiera tiene elementos positivos para prevenir ese tema, llega un momento en que ya repetiste suficientemente bien los mensajes y además lo haces solo verbal en vez de utilizar un cuento, un juego, un material, un rompecabezas, etcétera. Entonces llega el momento en que el hijo o la hija ya está saturado, pero además ya sabe que hablar de sexualidad contigo es solo hablar de prevención de abuso, es solo hablar de algunas formas de violencia, es solo hablar de no te toques, por ejemplo, ¿no? Entonces eso pues cierra un poquito la comunicación. Ahora, en ocasiones pasa pues que a algunos niños les cuesta más trabajo algún tema que otro. No entres por el tema más difícil. Entra primero por la confianza y deja que vaya fluyendo y no le exijas a tu hijo o a tu hija que necesariamente te comparta él o ella sobre sexualidad. Tú también puedes compartir experiencias, tú puedes crear un cuento lindo para mandarle un mensaje que tú le quieres mandar porque sabes que para él o para ella eso es difícil. Incluso vale la pena hablar de entiendo que pueda ser difícil, ¿qué es lo que crees que hace esto difícil? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esto sea más cómodo? Pero no insistas en el tema más difícil y no reiteres siempre el mismo tema. Ábrete a los 4 elementos de la sexualidad para que pueda fluir y acuérdate que no es lo único importante, ¿no? Ahora, mm, eh, algo que valdría la pena revisar es cómo te fue a ti en la educación sexual, qué cosas favorecieron, qué cosas no favorecieron, para que puedas decir, bueno, ¿cuál es mi línea de acercamiento? Nosotros hicimos hace unos años algunas preguntas a los niños y a las niñas de cómo les gustaría que sus papás y sus mamás les hablaran sobre sexualidad. Y había algunos comentarios, por ejemplo,
simplemente pedían honestidad, que me digan la verdad, ¿no? Había otros y otras que decían, pues con juegos, de manera alegre, ¿no? Había otros que decían que no se burle de mí, que lo tome en serio, y otros que simplemente decían, pues que tenga tiempo para mí. O sea, no es como lo que quieren de ti es honestidad, no es como algo imposible de lograr. Quieren cercanía, quieren esa mirada a los ojos, quieren esa mirada de compasión, de amor, de ternura. Quieren que si te dicen que algo lo respetes, la privacidad, que por favor lo respetes, que no los expongas, que ese es otro tema importante. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de algún tema que es como muy personal, que puede ser una amistad, algo muy personal, que puede ser un enamoramiento o que puede ser el inicio de la pubertad, sí es importante que si tú lo vas a querer compartir, que le digas, ¿puedo compartir esto o esto es algo para nosotros? Obviamente a tu pareja sí vamos a tratar de incluirla, ¿verdad? Pero me refiero a que no vas a decir, por ejemplo, en una reunión familiar, no vas a decir que tu hijo empezó la pubertad, porque eso es exponer, eso es una traición, ¿ves? Entonces sí es muy importante que comentes, que fomentes la cercanía, que fomentes la lealtad y que fomentes que hay ciertos secretos que si son saludables se pueden guardar. Los secretos saludables son aquellos que no le hacen daño a nadie y se pueden guardar porque es un espacio privado tuyo, ¿no? Privado no es prohibido, se pueden hablar. Y que se pueda distinguir de los secretos no saludables, que son aquellos que si los guardamos le pueden hacer daño a alguien o pueden impedir, por ejemplo, que salga adelante, como guardar, por ejemplo, una experiencia de abuso. Entonces, ¿qué te parece que revisas esto? Busca algún material para que haya 2 o 3 materiales en casa. Practica una respuesta física amable. Empieza por el tema más sencillo. Escucha con apertura. Habla tú. Menciona algunos ejemplos cuando quieres discutir sobre un tema y que tu hijo o tu hija no necesariamente quiere platicar. Puedes trabajar con casos, casos sencillos, casos para la edad, casos con un buen final, ¿no? Y abiertamente dile a tu hijo, a tu hija que quieres hablar de esas partes del cuerpo, que te gustaría, que puede confiar en ti. Si crees que lo que te pasa es que necesitas más seguridad y que quizá por eso está toda esa como cerrazón, pues entonces échate una revisada de materiales, de videos, de libros, etcétera. Y también puedes preguntar qué puedo hacer para que aquí fluya un poquito más la comunicación. Te deseo mucha suerte. Espero que alguno de estas sugerencias te haya servido para que te instales como inicio de ser la primera fuente de educación sexual en tu casa, pero para eso pues hay que saber escuchar sobre sexualidad. Un abrazo.